Muchas gracias, querida Patti. Gracias a todos los que han hecho posible este tercer foro de buenas prácticas. Me da mucho gusto que se nos esté haciendo costumbre tener este espacio para que maestras y maestros compartan lo que les ha funcionado, lo que les ha dado resultado en aprendizajes valiosos, para que se pueda seguir generando más aprendizajes a partir de estas prácticas. Creo que ejercicios como este materializan esta aspiración de muchas de nosotras y de nosotros de construir una educación desde los actores escolares, desde las maestras, entre las maestras y los maestros, que nos pasemos tips, que nos ayudemos unos a otros a que la educación en nuestros salones, en nuestras escuelas, sea cada vez mejor. Entonces, pues, sin más preámbulo, en este panel nos toca compartir ahora sí, experiencias de maestras y maestros, como bien lo dijo Patti, que estuvieron en el foro pasado, que pasaron ese proceso de octubre a marzo, preparando, sistematizando una práctica que tenían ganas de compartir y de que otras maestras y maestros pudieran beneficiarse de ella. Y sin más preámbulo, les presento a nuestros panelistas. Voy a ir diciendo sus nombres y me van a ir ayudando en los controles a que vayan quedando en la pantalla y que las podamos ir viendo. La primera de nuestras panelistas es la maestra Ivonne Guadalupe Arballo Moreno. Ella es maestra de Sonora, de Hermosillo, Sonora, de nivel primaria y tiene 18 años de servicio. Bienvenida, maestra Ivonne. Muy bienvenida. Es egresada de la licenciatura en Educación Primaria de la escuela Jesús Manuel Bustamante Mungarro y tiene también una maestría en liderazgo y acompañamiento. Ha tomado muchos cursos y actualizaciones relacionadas con la educación socioemocional y la educación a través del arte y trabaja por proyectos donde vincula estas dos asignaturas con el resto del currículo para favorecer el aprendizaje significativo de los estudiantes. Muy bienvenida, maestra Ivonne. Voy a presentar a los otros tres panelistas y después platicaré la mecánica de este panel. Nos acompaña también la maestra Adi del Socorro, ella Galavis Suárez, ¿verdad? Maestra Adi, muy bienvenida. Ella estudió la licenciatura en Educación Preescolar en la Escuela Normal Profesor Pastor Rodríguez Estrada, en Calquiní, Campeche. Estudió también una maestría en Gestión Educativa y ha tomado varios diplomados en línea con el TEC de Monterrey, la UNAM y la SEP. Ha sido algunos años asesora técnica pedagógica también en Calquiní y actualmente es docente del segundo grado de Jardín de Niños en el Jardín de Niños Justo Sierra Méndez de la ciudad de Tzibalché, en Campeche. Tiene 30 años de servicio, además de ser mamá de 3 hijos y feliz abuela. Muy bienvenida, maestra Adi. También está con nosotros el doctor César Edgardo Cantún Tamayo. El doctor Edgardo es técnico en electrónica. También es licenciado. Bienvenido, doctor Edgardo, maestro Edgardo. Edgardo es licenciado en educación secundaria, también con especialidad en español. Es maestro en educación y doctor en ciencias de la educación. También está actualmente estudiando la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha cursado también varios diplomados en valores, en función directiva, en enseñanza de las ciencias. Tiene amplia experiencia en el área educativa y ha dado clases en casi todos los niveles, desde primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría y doctorado. Ha escrito un libro que se titula Estudia Fácil, que actualmente está en proceso de ser publicado, y es director de la secundaria número 875 Wenceslao Labra, en el turno vespertino, catedrático de posgrado en maestría y doctorado en el Centro Escolar de Capacitación y Certificación Educativa, es conferencista y es investigador del fenómeno educativo. También revisor de la revista Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Muy bienvenido, maestro Edgardo. Por último, nos acompaña la maestra María del Refugio Reynoso. La maestra María es maestra en Ciencias de la Educación, con especialidad en Sociología de la Educación, coordinadora del programa de Formación Integral para Niñas y Niños Huicholes en comunidades indígenas del norte de Jalisco. Estudió también la licenciatura en Artes Visuales, específicamente en fotografía, y ha expuesto su obra en la Casa de la Palabra y las Imágenes en Guadalajara, en el Foro de Arte y Cultura de la Secretaría de Cultura de Guadalajara, con la colección Infancia Huijárica.
Ha colaborado en varios medios, en Milenio Jalisco, para el público en privado y en El Perfil. Ha publicado en la crónica en el portal El Huevo Cojo, autora del perfil Crónicas de San Cris, en la que publica crónicas de la vida cotidiana de San Cristóbal Zapotitlán. Es reportera en Laguna, que es un semanario impreso en Ajijic, Jalisco. Es directora de la primaria Plan de Ayutla, donde implementa actualmente un proyecto de lectura del cual nos va a platicar más adelante. Muy bienvenida, maestra María. Muy bienvenidos los cuatro. Los maestros que hoy nos acompañan, como les decía, pasaron ya por este proceso de sistematizar una práctica para compartirla y hoy nos vienen a platicar principalmente cuál fue su proceso al hacer esta sistematización, qué aprendieron, qué descubrieron, cómo se consolidó su práctica a la hora de sistematizarla. Y para dar pie a este panel les voy a lanzar unas preguntas detonadoras, unas preguntas orientadoras que por supuesto no tienen que responder como si fuera un examen, son preguntas guía, ustedes platican lo que a ustedes se les antoje compartirnos. Y les daremos un turno más o menos de hasta 5 minutos a cada uno en cada ronda para que podamos hacer una ronda de 3 preguntas. Si nos excedemos, pues nos quedamos en 2 rondas, no hay problema, pero la idea es que ustedes se sientan libres de compartirnos lo que ustedes crean más importante. Y lo vamos a hacer en el mismo orden en el que los fui presentando. La primera pregunta tiene que ver con que nos platiquen un poco en qué consistió la práctica que decidieron sistematizar y compartir. ¿Y por qué esa práctica? ¿Por qué creyeron que había en esa práctica ese valor, esa importancia de compartirla, de que otros maestros la leyeran, la conocieran y pudieran replicarla? Entonces le voy a dar a la maestra a la maestra Ivonne, que fue la primera que presenté, le voy a dar la palabra. Si me ayudan a habilitarle su micrófono, maestra Ivonne, adelante, te escuchamos. Creo que ya está encendido, maestra. Sí, perfecto. Sí. Ok, pues buenas tardes a todos, compañeras, compañeros que están en esta tarde. Bueno, pues mi práctica consistió en la elaboración de un emocionario. Mis alumnos durante la pandemia, ya fue a distancia, y luego cuando volvimos el ciclo pasado en burbujas, pues estuvimos trabajando con la elaboración de este emocionario. Esto era como que ellos fueran conociendo emoción por emoción, o sea, cada semana abordábamos una emoción, desde la identificación, cómo se sienten cuando están con esa emoción, qué estrategias usan para regularla, cómo la pueden estas estrategias compartir con otros, y de ahí surgió la idea de que elaborar a cada quien era como un álbum con diapositivas, los que lo hicieron digital, o un álbum de hojas en fotos y todo, de cómo era cada emoción, o sea, definirla, y a partir de videos, cuentos, trabajamos el mindfulness, no sé si habrán escuchado sobre eso, es meditación, ¿no? Atención plena, donde iniciamos cada sesión hablando vamos a abordar la alegría, por ejemplo, ¿no? Y ya cada niño iba primero la definición, ¿qué es la alegría? Y de ahí, pues, cuentos, canciones, actividades por escrito, también compartían entre ellos cuando sienten esa emoción, y trabajamos el monstruo de colores, que es muy conocido, ¿no? De Ana Llenas, de la autora Ana Llenas. Entonces, era una mezcla de varias actividades que yo estaba implementando. Entonces, me pareció genial cuando vemos ya al final todo el álbum y en diapositivas, luego convertirlo en un video que podía ser para la familia, para sus amigos y para los mismos compañeros de la escuela, estar compartiendo lo que ellos, como cada quien, porque aquí no era de que todos los álbumes eran iguales, el emocionario era tan personalizado así que cada quien vivía la emoción y de esa manera la podían registrar y de la misma manera tener sus propias estrategias, porque lo que a mí me funciona a lo mejor a ellos no. Entonces era un estar analizando, ¿no? Entonces cada semana era en las sesiones ir metiendo un poco de lo que eran las emociones, ¿no? Entonces, así fuera matemáticas, ciencias, historia, lo que estuviéramos viendo, siempre estábamos acomodando en qué emoción estamos. O sea, pasó algo en el recreo, ¿cómo te sientes? Y tenemos en el salón un friso donde se van acomodando. O sea, maestra sabe que me siento enojado, ¿ok? Acomodamos, vamos a esperar un tiempo, vamos a ver, aplicar una estrategia y vamos a ir regulando esa emoción. Entonces, pues, al final
esto que empezó así como algo sencillito, que nomás iba a ser un álbum con copias pues se convirtió en algo precioso, es un trabajo muy, muy personalizado, de mucho valor para ellos, porque era como, aquí está todo lo mío, pues, ¿no? O sea, todo lo que yo vivo, cómo lo siento, y me les gustaba, pues, que otros también lo vieran, y ellos se compartían. ¿Saben qué? Les recomiendo esta película que me ayudó con esto, les recomiendo este video o esta canción cuando se sientan tristes, y era muy padre porque eran minutos que a veces podemos pensar, ay, estamos perdiendo el tiempo. O sea, hay maestros que me decían, ay, pero ¿qué no sientes que pierden el tiempo cuando están platicando? Y no, pues, o sea, al final de cuentas, mis alumnos estaban tranquilos y estaban trabajando y estaban poniendo más atención. Entonces, esa fue la estrategia que yo apliqué, el emocionario. Y pues está abierto para que cualquier maestro lo pueda compartir. Es lo que a mí me gusta, ¿no? Que lo pueda replicar en sus aulas. No sé, maestra, Padrísimo, si haga maestra. falta. No, Ujú. buenísimo, buenísimo. Sí, justo fueron casi los 5 minutos y me encanta escucharte. Creo que los niños tuvieron la oportunidad de alguna manera de sistematizar en este emocionario Ajá. sus emociones y compartirlas, ¿no? Tener esta oportunidad de justo de compartir y de crecer esta experiencia a través de esta creatividad y con esta flexibilidad. Me encanta, muchas gracias. Y aprovecho para recordarles que todas estas prácticas que aquí estamos compartiendo y estamos escuchando están publicadas en la segunda edición del Foro de Buenas Prácticas. Por ahí a lo mejor pueden ayudarnos alguna compañera de Grupo Loga a poner en el chat el enlace al libro digital. Están ahí listas para ser compartidas. También se publican en otros espacios en la red, en blogs, en foros, en otros espacios digitales para que se siga esto difundiendo y más maestros, maestras se inspiren de lo que otros maestros, otras maestras han llevado a sus aulas. Muchas gracias, maestra Ivonne. Le voy a dejar entonces ahora la palabra a la maestra Adi para que nos platique a ella acerca de su experiencia en esta práctica que sistematizó en el foro anterior. Maestra Adi, adelante. Sí, buenas tardes. Miren, yo el ciclo anterior estaba con niños de primer grado, entonces iniciamos a distancia, pero esta práctica la desarrollé en el periodo de transición donde ya se abrió la posibilidad de regreso a clases, pero fue escalonado, o sea, el 50% del grupo iba un día y el otro 50% trabajaba en casa, de tal manera que todavía seguíamos dependiendo del apoyo de los padres de familia. Entonces, una de las necesidades que detecté cuando los niños empezaron a ir era que muchos todavía presentaban problemáticas en las cuestiones del conteo. Todavía no habían memorizado bien una fracción de la serie numérica para poder empezar a resolver problemas numéricos. Y si nosotros recordamos lo que nos plantea el programa, nos dice Irma Fuenlabrada, nos recuerda que los niños al menos deben contar hasta el 6 sin confundirse para poder resolver los problemas. Entonces, ante esto, diseñé una secuencia didáctica que titulé Juguemos con dados y lotería. Entonces, en esta secuencia se le da oportunidad a los niños que también tenían diferentes ritmos de aprendizaje de poder estar ejercitándose en el conteo a través de determinar el valor que le daba el dado al lanzarlo y por otro lado tener que avanzar, colorear o marcar los casilleros que el dado le iba indicando. Entonces aquí también una de las cosas importantes era que teníamos que diseñar las fichas para los padres de familia. Entonces, clarificar muy bien en qué iba a consistir la intervención de ellos, en explicarles que tenían que darle tiempo a los niños para poder ellos decidir cómo iban a hacer ese conteo, ¿sí? Y que más o menos ellos nos fueran recabando pues videos de cómo el niño se desempeñaba cuando estaba resolviendo estos juegos en casa. Entonces, pues para mí fue muy importante y la elegí porque vi muchos resultados, vi mucho avance con todos los niños, independientemente del nivel con el que hayan regresado.
ellos a través del juego pues estaban interesados y estaban en el punto, ¿no? Que yo quería, que era que aprendieran, que memorizaran esa parte de la serie numérica, y logré que ellos avanzaran hasta el conteo no solo de 6, sino hasta de 10, y que fueran reconociendo los números y que los fueran utilizando en otros espacios, como por ejemplo para marcar la fecha en el calendario. Ellos ya iban haciendo el conteo, recurrían a la banda numérica, empezaban a decir, no, mira, pues hoy estamos a 8, este es el 8, vamos a buscarlo. Entonces, por eso fue que elegí esta práctica para compartir. Muchas gracias, maestra Adi. Y bueno, aquí ustedes pueden ver, quienes están acompañándonos hoy, que las prácticas son muy diversas, ¿no? Fueron de ámbito socioemocional, pero también de ámbito curricular y de mucha variedad. Ya vamos a seguir escuchando otras exposiciones. También creo, maestra Adi, que debe haber sido muy importante en la propia práctica esta coordinación con las familias, dado que esto ocurrió en un momento en el que sí, todavía los niños tenían que trabajar desde casa en algunos momentos y regresar a la escuela. Entonces, ese tema de la coordinación con la familia debe haber cobrado un lugar importante en cómo implementar esta práctica, ¿no? En este contexto actual. Muchas gracias, maestra Adi. Vamos a dejarle entonces ahora al maestro Edgardo que nos platique un poco de su práctica y cómo la sistematizó. Maestro, adelante. Claro que sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues básicamente la práctica consistió en la evaluación centrada en los aprendizajes esenciales para disminuir el rezago académico. Sabemos que con esta situación de la emergencia sanitaria, los aprendizajes resultaron afectados básicamente en todos los niveles. El hecho de nosotros darnos cuenta de esa afectación nos llevó también al proceso de pensar en cómo subsanar esas deficiencias con las que los estudiantes estaban incorporándose, o que se iban a incorporar posteriormente al aula. Sabemos que de manera regular tenemos alumnos rezagados también, pero esta situación lo generó de una manera descontrolada, por múltiples razones. Sin embargo, pues ya ver las causas como tal en ese momento que ya tenemos a los estudiantes, pues ya no era tan factible, ya necesitábamos centrarnos en la solución, teniendo a los alumnos, pues, solucionar esa situación. Y lo que encontramos precisamente para este estudio en la escuela en donde se operó, que es aquí en la Wenceslao Labra, precisamente, fue centrar la evaluación en los aprendizajes. La evaluación es un elemento esencial que los maestros manejan en sus planeaciones como parte de la actividad pedagógica. Sin embargo, no siempre comprenden el alcance y la importancia de la evaluación. Muchas veces evalúan para acreditar, para promover o para no promover a los estudiantes, cuando el objetivo real de la evaluación debe ser para aprender. Entonces, revisamos por ahí algunas bibliografías, les comentaba por ahí, por ejemplo, de Clifton Chadwick, su libro de evaluación formativa para el docente. Les di algunas orientaciones a los maestros, me aseguré de que comprendieran cuáles son los alcances de la evaluación y posteriormente cómo era necesario dirigir esa evaluación hacia los aprendizajes esenciales, es decir, aquellos que nos iban a permitir rescatar lo más posible a los estudiantes con rezago. Debo resaltar que esta actividad, esta buena práctica fue pensada para los estudiantes en rezago. Sin embargo, los maestros al emplearla ya de manera general con todos los estudiantes, pudo permear a todos en general y entonces obtuvimos también buenos beneficios con los estudiantes regulares. Básicamente la práctica consistió en priorizar lo que se quiere que los alumnos aprendan, en determinar las actividades pedagógicas y didácticas que faciliten el logro de los aprendizajes en cuestión, definir los elementos que formarán parte de la evaluación y que permiten evidenciar el avance o las dificultades de adquisición del aprendizaje y asegurarse de que los alumnos comprendan lo que se les está evaluando. De esta manera, los estudiantes, al saber cabalmente qué se les está requiriendo, pueden cumplirlo. Pero cuestiones concretas, no situaciones que, por ejemplo, queden fuera del aprendizaje y que, por ejemplo, a veces podíamos encontrar algunos compañeros maestros que querían o pretendían o decían evaluar el aprendizaje, pero realmente terminaban no acreditando al alumno por cuestiones de entrega, de cumplimiento.
y entonces ahí ya no había una relación. Esto ya no era coherente. Teníamos que trabajar con eso. Los maestros lo comprendieron en primer término, lo llevaron al aula posteriormente y se logró beneficiar a los estudiantes. Sí logramos disminuir en la mitad. No logramos disminuir al 100% el rezago académico. Sin embargo, me parece que reducir un problema, datos porcentuales, a la mitad es un avance bastante sustancial cuando hablamos de algo que nos está generando por ahí una complicación. Básicamente eso es lo que se hizo en la práctica y los maestros, bueno, pues se ha visto el resultado, incluso con los padres de familia, porque también se involucró a ellos en un punto dado, y de esta manera logramos cumplir el objetivo que nos propusimos. Maestro, muchas gracias. Qué práctica tan importante el tema de la evaluación y sobre todo de la evaluación para aprender, para identificar lo que hace falta. Creo que es de gran valor que otros maestros y que desde el punto de vista directivo también se comparta esta práctica para poder identificar dónde estamos y justo ahora en las categorías que vienen para este próximo foro, para esta próxima ronda de tutoría para sistematizar, pues tiene un papel muy importante todo lo que tiene que ver con abatir el rezago de los aprendizajes. Entonces, pues muy oportuno. Muchas gracias, maestro Edgardo. Vamos a escuchar un poquito de la práctica de la maestra María. Como maestra María, te dejamos la palabra. Adelante. Muchas gracias. Bien, pues la práctica que yo desarrollé fue en el grado de segundo, que también ya había hecho esa misma práctica en primero, porque yo participé desde el primer foro y al inicio fue con primer grado y luego seguí trabajando este mismo ejercicio con segundo, porque era prácticamente de lectoescritura. Entonces este grupo yo me lo llevé primero y luego segundo, lo que me permitió mucho pues conocer sus niveles de avance y pues todas las posibilidades que teníamos para lograr la lectoescritura, que era pues el principal reto en este periodo escolar, ¿no? La práctica consistió en el diseño, en la creación de cuentos infantiles, a partir de que todo el tiempo yo iniciaba las clases con la lectura de un cuento y yo les decía, voy a regalarles la lectura de un cuento, ¿no? Entonces ellos desde chiquitos, desde primer grado, cada día estaban esperando el regalo, ¿no? De la lectura de ese cuento que nos llevaba 2 minutos, 3 minutos, e incluso podía ser a lo mejor una poesía de niños que nos llevaba 1 minuto, ¿no? Aún así, con ese poquito tiempo siempre fue como el preámbulo de la clase y a partir de eso, de lo que yo fui observando, de ese gusto por las letras y de que para ellos era muy significante el que yo les leyera en voz alta, entonces yo diseñé, me puse, sobre todo en la pandemia, fue ahí donde nacieron estos cuentos que yo les titulé a la serie Roto y otros cuentos, que es una serie de cuentos en donde utilizamos las grafías de estudio. Por ejemplo, la A, la S se llama Sapo Simón, por ejemplo, y ese cuento es un cuento muy corto en donde es un sapo que se llama Simón y es toda una historia pequeñita, ¿no? Toda la estructura del cuento, pero a nivel de los niños. Entonces, a partir de ese cuento, a partir de esa historia que yo les contaba, se desprendía una serie de ejercicios y de una rutina para poder desarrollar la lectoescritura. Ejemplo, el sapo Simón. Cuando yo ya les leía ese cuento, lo que hacía era construir un par de oraciones a partir de ese cuento. Desde el inicio, incluso desde primero, ellos eran capaces de poderme o de poder deducir dónde decía sapo. Por ejemplo, yo les decía, miren, en esta oración dice, Simón es un sapo verde. Entonces yo escribía la oración como tal, Simón es un sapo verde. Y entonces le ponía un numerito abajo de cada palabra y yo les decía, ¿cuántas palabras tiene esta oración? Todos los niños podían decir 5. Y entonces ya cuando ellos, eso servía mucho para como esa discriminación de las letras y de los sonidos, porque claro que cuando ya les leía el sapo Simón, ya habíamos pronunciado juntos las, no la S, ¿no? Las, porque es un método fonético. Y entonces las era la de sapo y Simón. Entonces ellos podían decir, bueno, en la 2 dice sapo o Simón, una de 2. O en la 3, ¿no? O sea, ellos podían como saber descartar que en la primera palabra no decía sapo ni decía Simón,
porque la oración yo se las volví a repetir y era muy insistente en lo fonológico, ¿no? Yo les decía, el sapo es verde, por ejemplo. Yo les decía, ¿dónde creen que dice sapo? Entonces era muy sencillo para ellos poder identificar que en la palabra número 2 decía sapo. Y entonces esa era como la primera parte del ejercicio. Una vez que estaba eso, pues analizábamos otros aspectos como cuál palabra es más larga, cuál es más corta. Una vez también que analizaban la oración, ellos hacían un dibujo. Entonces a ellos les permitía mucho como apropiarse de la historia y a partir de esa historia poder aprender las letras, no como unas letras abstractas que digan sa, so, su, sino una historia que encierra esa letra que estoy estudiando ahora y que me habla de un sapo verde que vivía en un río y que se estaba ahogando y que lo salvó otro animalito, etcétera. Toda esa historia les envolvía para que a partir de esa historia podían aprender las letras, ¿no? Entonces, en sí eso fue en lo que consistió la práctica. Ay, maestra María, qué bonita práctica. Yo no recordaba haberla escuchado presentarla. Me parece muy útil, muy práctica, muy bella de trabajar así con los niños y además articula pues diferentes habilidades, no solo de lectura, ¿no? Y de colaboración entre los niños, de participación, ¿no? Y de también numérica también, ¿no? La asociación de las palabras con los números me parece muy buena, muy interesante. Aprovecho este momento que tenemos terminamos la primera ronda para decirles que si gustan plantear algún comentario al respecto de las prácticas que están escuchando, de lo que están escuchando de los maestros que están aquí generosamente compartiéndonos su experiencia, lo pueden plasmar en el chat. Y bueno, la siguiente ronda justamente la siguiente ronda de preguntas, pues tiene que ver con cómo fue el proceso de sistematización. Ustedes llegaron en octubre del año pasado o del año antepasado, al igual que quienes nos están acompañando aquí. El día de hoy, pues a lo mejor con inquietudes, no sabían bien a qué los habían mandado a lo mejor. ¿Y qué pasó para ustedes de octubre hasta marzo? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo fue esta relación tutora? ¿Qué ganaron de todo esto? ¿Qué significó para ustedes? ¿Qué se enfrentaron en este proceso? ¿Qué nos quieren contar al respecto de estos meses intensos que fueron tanto para maestros tutorizados como para los propios tutores? Entonces, maestra Ivonne, nuevamente la palabra es tuya. Gracias, maestra. Pues ahorita que leo comentarios aquí, o sea, yo me acuerdo cuando yo inicié así, me sentía con muchas dudas, muchas preguntas, estaba nerviosa porque pensaba que alguien me iba a asignar a mí un tema, que me iban a decir de esto, de aquello. Entonces, cuando ya me doy cuenta de que hay un abanico de posibilidades de temas o que yo puedo elegir y que en realidad era mi propia práctica la que yo iba a sistematizar, o sea, lo que yo ya estaba haciendo en mi salón, que me doy cuenta de que no era nada extra, simplemente era aprender a sistematizarlo, o sea, cómo hacer para que lo que yo hacía y que me gustaba y que veía que estaba dando algún muy buen resultado, cómo poder hacer para que lo compartiera con otros, ¿no? Entonces, el inicio fue así como de nervios, sí puedo decir, estaba nerviosa, pero a la vez estaba emocionada y me sentía muy importante como docente de poder participar en un foro, ¿no? En un foro nacional. Cuando fui convocada, pues, ¡ay, wow! ¿Qué es esto? Es algo nuevo para mí, yo nunca había estado en un foro y pues quería saber, ¿no? Me tocó escuchar así como ahorita a otros compañeros que nos compartieron sus experiencias y, ¡ay, qué padre! O sea, no es tan complicado, no es algo del otro mundo, pero bueno, vamos a ver. Y así me fui motivando, me fui emocionando y de ahí, o sea, ya me voy en el momento me acuerdo que, no, pues, ¿sabes qué? Me gusta lo socioemocional y de hecho va a ser algo de socioemocional o algo de arte, ¿no? Entonces, pero ya que estás en el salón, o ya estaba yo ahí, ay Dios, o sea, pero hago esto, pero también hago esto, pero esto también. Entonces era como yo misma estar con toda la información y ver qué era lo que tenía que hacer. Entonces fue de mucha utilidad la persona que me asignaron como tutor, me ayudó demasiado, porque entonces ella me fue asesorando, o sea, no es tan complicado, o sea, quédate de todo el abanico, todo eso que tú traes en la cabeza, a ver, quédate con esto, o sea, ¿qué es así? Lo más específico, lo más puntual que tú puedas, que digas funciona
y que lo puedan seguir haciendo tus alumnos, lo van elaborando y lo vas construyendo para tales fechas, ¿no? Entonces sí, fue de repente, ya sabes que tienes que empezar a escribir, a redactar. Y ahí nos enfrentamos a la hoja en blanco, como decimos, ¿no? O sea, a la torre, o sea, por dónde empiezo, qué voy a hacer, qué hago primero. Y ya pues lo bueno es que nos dan así como una guía, ¿no? O sea, qué debe de incluir, qué debe de poner, qué sí, qué no. Y a redactar, a acomodar la información, porque nosotros los docentes estamos acostumbrados a hacer y hacemos mucho, mucho cada día. Sin embargo, a la hora de quererlo compartir, es como, pero es que hago esto, pero esto también, no, eso le pones esto y lo le pones por aquí, por allá. O sea, estamos como que a la hora de compartirlo, damos por hecho que los otros nos están entendiendo, ¿no? O sea, pues es que así lo hago, o sea, tú también puedes hacer, pero no es así. O sea, a la hora de redactarlo y querer que otra persona lo entienda, te das cuenta de que ahí es donde nos falla, pues, ¿no? A la hora de sistematizarlo paso por paso, aclarar, explicarlo de tal manera que cualquier persona que lo lea, cualquier docente de cualquier nivel, lo puede implementar, lo puede adaptar y organizar las evidencias y organizar también los links o las estrategias o el material que yo estoy usando. Entonces, pues fue un proceso pues gradual, como ahí mencionaban ahorita que si los tiempos, es a tu ritmo, pues, o sea, uno lleva el ritmo, claro, te asignan tutor y hay que respetar como parte de nuestra misma enseñanza de poner el ejemplo es respeto mis tiempos, respeto sus tiempos, pero siempre trabajando, pues nunca dejando para después, no, o sea, me ponen fechas, respeto esas fechas y voy avanzando. Y no lo sentí, o sea, la verdad es que cuando menos pensar, ya estaba listo, ya tenía todo y ya estaba para presentarlo. Entonces, siento que nos llevan de la mano, pues nos acompañan siempre y nunca nos dejan así que, ay, a ver, tú aviéntatelo todo solo, no. Así decimos aquí, no sé allá. Pero sí, o sea, nunca me sentí así, o sea, siempre me sentí acompañada y muy, muy padre como las sesiones, así, o sea, de una plática, nos ayudábamos entre los mismos compañeros, conocí a maestras y maestros de otros estados, como decíamos, o sea, fue muy padre, la verdad, una gran experiencia. Y quisiera que muchos de los que están ahorita, todos participaran para el siguiente. Gracias, maestra Meche. Muchas gracias, maestra Ivonne. Sí, qué bonito recuento de este proceso. Realmente yo vi a varios aquí en el panel haciendo así con la cabeza, ¿no? Porque se identifican que fue un proceso compartido, aunque a lo mejor no hayan estado en el mismo grupo de maestros tutorizados porque estuvieron en diferentes temas. La experiencia pues es muy similar y pues muchas gracias por darnos este recuento. Maestra Adi, ¿cómo fue para ti este camino, este proceso de la tutoría y de la elaboración, sistematización de esta práctica? ¿Qué ganaste? ¿Qué aprendiste? Cuéntanos un poco. Bueno, para mí fue muy enriquecedor. Primero porque mi tutora, la doctora Judith Murphy, siempre estuvo dispuesta a retroalimentar lo que nosotros le enviábamos, ¿no? En mi caso, siento que no tuve tanta dificultad porque me apoyé mucho en mi planificación y en mi diario de trabajo. Entonces ahí ya estaba todo, las evidencias que los padres mandaban, los videos, así que solamente fue cuestión de enfocarme, como dijo la maestra Ivonne, en las preguntas, en centrar lo que era realmente importante de comunicar. Y entonces ya se lo enviaba a la tutora y en las reuniones pues podíamos escuchar a las demás compañeras e ir perfeccionando la redacción, ¿sí? Una de las dificultades que tuvimos, pero fue pues creo que generalizada, la cuestión de que a veces fallaba la señal y no nos podíamos escuchar o comunicar bien, pero en general estuvo muy bien. Algo que me hizo reflexionar mucho fue sobre mi práctica. O sea, en todo ese proceso de sistematización, voltear la mirada hacia lo que haces cada día, ¿sí? Hacia cómo estás planteando las consignas. Si a veces a ti como maestra no te funciona la primera y tienes que replantear, entonces al padre de familia que te está apoyando en casa, o sea, ¿cómo le estás diciendo? ¿Qué sugerencias le estás dando? Entonces todo eso pues me llevaba a la reflexión y las fichas que luego se van al repositorio del Estado, de la Secretaría, pues ahí está todo este proceso, ¿no? Y los resultados,
lo que los padres enviaban como evidencia, pues eso nos daba la pauta para ver que estábamos en el camino, ¿no? Mucha comunicación con los padres, muchas veces, no puedo mentir de que a veces nos mandaban videos donde se notaba la desesperación del papá porque ya quería que el niño ya pudiera, ¿no? Entonces, explicarle al papá que es un proceso, que el niño necesita tiempo, que con una sola actividad, con un solo juego no se logra. Es una serie de actividades que se tienen que hacer a lo largo del tiempo, de manera sistemática. Entonces, uno de los logros es que los padres de familia ya valoran lo que hacemos en preescolar, ya conocen la forma en la que trabajamos y sobre todo que conocen más a sus hijos y les pueden dar el apoyo pertinente, ¿sí? Y creo que esa tensión que teníamos al principio de la pandemia de cómo hacer, cómo voy a ayudar a los padres y los padres a sus hijos, creo que hizo que ya bajara esa tensión y fuera mejorando, ¿no? Tenemos unos padres ahorita que se preocupan, que están pendientes, que incluso creo que extrañan esas tareas, esas actividades que les mandábamos en todo este periodo. Muchas gracias, maestra Adi. Muy interesante esto que dices y creo que es algo muy importante para todos los que se quieran aventurar en esta aventura, es la reflexión sobre la práctica. Es un tiempo para darse a ustedes mismos, de voltearse a ver cómo hago lo que hago, por qué hago lo que hago, qué me funciona, qué no me funciona, no volver para atrás, hacer ajustes, mirar todo lo que has venido haciendo, porque sistematizas una práctica, pero agudizas los lentes para toda tu práctica docente, ¿a poco no? Entonces creo que eso es muy importante resaltar. Muchas gracias por traerlo a la conversación. Vamos a darle la palabra ahora otra vez al maestro Edgardo. Por favor, adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Pues compartir las prácticas siempre es una aventura. Cada grupo editorial tiene sus requerimientos, tiene sus características, sus exigencias. Sin embargo, no todos dan un acompañamiento. A veces que los grupos editoriales pues, requerimos esto y hazle como tú lo entiendas. En este caso no es así. Para los compañeros que van a iniciar, me parece que es una excelente oportunidad para que puedan sistematizar todo lo que tienen que contar, porque es mucho. Todos los maestros tenemos mucho que contar y hemos hecho buenas prácticas. El detalle está en que en ocasiones o no se nos da la oportunidad de poder generar un escrito o nos falta la orientación, porque efectivamente, como comentaban hace un momento, no es lo mismo tenerlo para sí mismo que escribirlo para otra persona. Ese proceso, de repente, es el que cuesta un poco de trabajo. Sin embargo, pues aquí se tiene todo el apoyo para que se vaya generando. En el caso de nosotros, tuvimos dos tutoras, trabajábamos cada 15 días una hora, cada mes, dependiendo del horario que ajustáramos la mayoría, y trabajábamos en esa sintonía, eran sesiones a distancia, presentábamos nuestros avances, se realimentaba precisamente lo que se había generado y se iba afinando, se iba dejando fuera elementos que probablemente uno consideraba que eran necesarios, pero ya a la hora de ver el texto de manera general y la práctica como tal, pues no eran tan necesario tenerlo. Era como redundar en la descripción, algo similar a eso. Entonces, ese es el apoyo que se está ofreciendo y que me parece fundamental también para que los compañeros pues pierdan el temor de estar escribiendo y de saber o de no saber si lo que van a hacer es correcto o no es correcto. Se les va a dar todo el apoyo. Aquí se nos proporcionó todo el apoyo, toda la orientación. Las tutoras estuvieron todo el tiempo, no solamente en las sesiones, sino también cuando de repente ya está uno escribiendo, surge una duda, estábamos en disposición de mandar un mensaje y se nos atendía para que esa duda fuera aclarada. En lo personal, me parece que fue muy nutritivo, porque es una nueva forma de trabajar, una forma muy ágil, muy dinámica. No es algo como puede pensarse que es súper exigente. Probablemente los tiempos lo sean, pero ¿cuándo los tiempos no son exigentes? Todos los tiempos son exigentes. Entonces, en este sentido, pues necesitamos también estar
pues hasta cierto punto con el compromiso de escribir lo mejor que podamos, nuestra práctica, atender las indicaciones, porque llevan una estructura. Ya cuando vemos completo el documento, entendemos por qué tiene que hacerse de esa forma, incluso hasta con los títulos. A veces poníamos unos títulos muy grandotes, de repente no, vamos a hacerlo más pequeño, con esto se entiende bien. Y ya cuando uno va viviendo el proceso, se da cuenta que eso es lo que se tenía que hacer. Y queda muy bien, que ajusta muy bien, que se tiene todo el acompañamiento, todas las teorías, sobre todas las dudas, se manejan los tiempos de manera cómoda y que de manera general es nutritivo no solamente para el quehacer pedagógico, didáctico, sino también para los compañeros que tienen la oportunidad de leerlo y de entenderlo. Porque eso es a lo que nos ayudará, a que los demás comprendan lo que queremos decir, a que los demás se enteren también de lo que queremos compartir, así como en un momento dado nosotros nos vamos a enterar de lo que otros compañeros van a compartir. Y eso es lo valioso. Y en lo personal, eso es lo que me gustó más, que se puede compartir de una manera muy amable, de una manera muy amigable, todas estas buenas prácticas que son excelentes. Estuve leyendo todas las que se publicaron en el libro. Muchas cosas súper importantes. No dudo que ahorita los que están escuchando también tengan muchas cosas muy importantes que contar y que este es el momento para tomar la acción y saber que van a tener el acompañamiento desde el inicio hasta el final. Gracias. Muchas gracias, maestro Edgardo, porque creo que pues nos ayuda a comunicar esto que queremos las organizaciones convocantes de estos foros, transmitirles a quienes nos acompañan, a quienes vienen por primera vez a ver de qué se trata, ¿no? Justamente creo que mencionas dos cosas importantísimas, ¿no? Este tema de pues es una publicación lo que los estamos invitando a producir, ¿no? Una publicación que viene acompañada de un proceso de tutoría, un proceso en el que los vamos a acompañar. Muy bien que se animen por ahí, ya veo, ¿no? Como que han ido cambiando las participaciones en el chat, ¿no? De esto, ¿para qué me va a servir? Y ya me estoy animando y qué interesante, ya me queda más claro. Me da gusto ir, como van saliendo los mensajitos del chat, ver esa disposición de quienes están ahora acompañándonos y escuchando esto por primera vez. Y otro punto que dijiste que me gusta mucho y se lo enfatizamos mucho a nuestros tutorados es escribir para quien va a leer, ¿no? No estamos acostumbrados a escribir para quien va a leer. Entonces, este proceso de aprender a escribir para quien lo va a leer, creo que es de gran aprendizaje también, ¿no? En estos meses de elaboración de esta sistematización de sus prácticas. Muchas gracias, maestro Edgardo. Pues, maestra María, cuéntanos también tu proceso, cómo fue, qué aprendiste, qué ganaste, cómo lo viviste. Adelante. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, me parece que este foro es una gran oportunidad. Yo lo veo así como un regalo. Me parece una práctica muy generosa por parte de los tutores, por el hecho de tener toda esa paciencia. Si yo pienso en alguna palabra, para mí es paciencia. Paciencia porque todos quienes participamos en este foro tenemos una vida laboral que es la que estamos compartiendo y que también nos exige ciertos tiempos. Ya lo decía el compañero César, el tiempo, ¿no? Estamos siempre pues sujetos a esos compromisos, a la vida escolar cotidiana que exige mucho. Y sé y entiendo también que el aceptar este reto pues no es sencillo, porque hay que aprender a organizar esos tiempos y poder participar y estar también alertas en mi aula, en mi espacio escolar, pero también es esa oportunidad de poder compartir lo que yo ya estoy haciendo al interior del aula y que está siendo exitoso para que otros compañeros lo puedan aplicar, porque además va a ser en ese idioma, en el idioma de mi compañero. Estoy compartiendo a mi colega lo que a mí me está funcionando con esa intención de poder enriquecer nuestras prácticas, porque al fin de cuentas somos trabajadores de la educación y hay unas niñas y niños que están esperando por nosotros, ¿no? Y me parece que es una tarea muy delicada la que tenemos que hacer y hay que hacerla con amor, ¿no? Y me parece que esa actitud del tutor, del asesor es eso, es amorosa en el sentido de que nos tienen mucha paciencia, ¿no?
por los tiempos, porque a lo mejor yo no entiendo al principio cómo voy a armar este rompecabezas y cómo voy a darle ese sentido. Pero yo lo viví así, ¿no? De pronto sí tuve como un proceso de un poco de estrés por los tiempos, pero yo encontré eso, mucha paciencia por parte de mi tutor y también esos hallazgos, ese como reaprender, porque yo puedo hacer mi trabajo cotidiano, pero después, cuando hago este ejercicio de sistematizar, estoy reaprendiendo y estoy retomando otras cosas que a lo mejor no vi cuando estaba haciendo la práctica. Esa es la riqueza también. Es en síntesis como yo viví esto y estoy agradecido. Muchas gracias, maestra María. Muy buena síntesis, puntos muy importantes de lo que significa sentarse a pensar y a escribir acerca de lo que has venido haciendo, ¿no? Este reaprender. Y quiero también poner énfasis en una palabra que dijiste que creo que nos distingue a todos los que estamos aquí, maestros, tutores, organizadores, que es la generosidad. La generosidad que viene de la vocación y del amor y las ganas de transformar y de ayudar a que en México nos eduquemos de la mejor manera posible. Y ese es, para mí es el corazón de hacer este ejercicio de sistematizar una práctica, ¿no? Es esa generosidad de la que hablaste, ¿no? Y de verdad que nos lo reconozco a todos. A cada maestro, cada maestra, cada tutor o tutora que les acompañó y que se sentaron a escribir y a pensar cómo mejor decir esta práctica para que a alguien le pudiera servir, pues es un gran acto de amor y de generosidad. Entonces, pues miren, ya nos quedan unos poquitos minutos. Creo que de alguna manera lo que van escribiendo en el chat se ha ido compartiendo, se ha ido resolviendo en la conversación. No ha habido necesidad a lo mejor de detenernos y leerlo porque se ha ido contestando con las aportaciones de ustedes. Me gustaría cerrar este panel tan lindo con que nos platiquen un poco pues más a detalle por qué, o sea, como cerrar con qué consideran que vale la pena sistematizar y compartir estas prácticas. ¿Cómo es que esto abona al ejercicio de mejorar los aprendizajes y las enseñanzas? Una pequeña reflexión final que nos quieran dar en ese sentido. Maestra Ivonne, nuevamente, te escuchamos. Gracias, maestra. Considero que lo hemos mencionado así en diferentes momentos, pero lo más importante que a mí se me hace de todo esto es la revalorización de nuestro trabajo, o sea, hacerlo visible, hacer que otras personas, otros docentes lo puedan conocer, lo puedan replicar y que otros niños de México, como también ahorita lo menciono, puedan disfrutar o llevar a cabo este tipo de actividades, ¿no? Que por lo general todas tienen que ver con resolver un problema, una situación que están enfrentando, ¿no? Entonces, los libros que ya ahorita están 2 publicados contienen estrategias de todo tipo. O sea, ¿sabes qué? Que ocupo sobre matemáticas. Algún maestro ya tiene sistematizada una práctica sobre matemáticas y que se puede aplicar a diferentes niveles. También me gusta mucho y me gustó que aquí yo pude convivir no nomás con maestros de primaria y de mi grado, sino que eran maestros de inicial, de preescolar, había incluso autoridades como supervisores, como jefes de sector, maestros directores, o sea, todos pues, porque no ponen un límite, no te dicen de esto sí, de esto no, es tu trabajo, es lo que tú estás haciendo en el nivel que estés. Entonces, tener esta oportunidad de sistematizarlo, o sea, ver mi nombre en un libro con mi trabajo, lo que yo estoy haciendo, que a veces yo misma lo pude haber minimizado y decir, ay, sí está bien sencillo, sí está bien simplecito, sí, no es tanto. A veces nosotros como docentes pecamos no sé, de minimizar nuestro propio trabajo, pues cuando es algo grande, es algo valioso, algo que aporta, por más sencilla la práctica, siempre estamos pensando en cómo resolver y cómo solucionar y cómo mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos. Y en este caso, lo que a mí me gusta más es lo socioemocional y yo siento que si un niño no está totalmente equilibrado en sus emociones, difícilmente puede aprender. Entonces, decía yo, le abono a esto, hago lo que me gusta, disfruto mi trabajo, hago que mis alumnos disfruten su trabajo también y lo aprendan. Y luego, la cerecita del pastel es que mi trabajo va a estar incluido en un libro publicado. Entonces, qué genial, ¿no? Y pues el sistematizar viene a aclarar, a darle mayor presencia a cada una de las actividades, un orden
Y como usted mencionó también ahorita, me gustó porque aprendieron, mis propios alumnos están aprendiendo a sistematizar también lo que hacen, pues, o sea, llevas la sistematización a todas las áreas y ya te das cuenta de que a veces redundamos, de que a veces obviamos y que ahí es importante entonces ser muy claro en nuestras instrucciones y ser muy claro en lo que queremos lograr también en nuestros objetivos, ¿no? Entonces, esto es lo que me ha encantado de todo esto. Ojalá que se animen muchos, que todos estemos aquí en febrero, en mayo, en el siguiente año, exponiendo nuestras prácticas, porque voy a volver a participar, antes sabe, con el favor de Dios. Buenísimo, maestra Ivonne, muchas gracias por esto, Muchas gracias. por este cierre y por recordarnos que también algo muy valioso fue la convivencia, porque sí es La cierto. convivencia. Y en un momento en que además pues tuvo que ser a distancia y que aún así fue muy cercana y muy rica, ¿no? Porque es convivencia Así es. realmente entre colegas. Muchas gracias, maestra Ivonne. Gracias a ustedes. Maestra Adi, te escuchamos. Sí, pues creo que lo más importante aquí fue que abona al crecimiento de nosotros en la cuestión profesional, ¿no? Nos nutrimos de toda esa experiencia, pero no nada más quedó ahí. O sea, luego cuando tú vas a tu escuela y platicas sobre lo que estás aprendiendo y se interesan las compañeras, o sea, de mi práctica se surgió ahora que estamos haciendo un fichero de juegos para primer grado, para segundo grado y para tercer grado. Entonces, eso también nos ayuda a crecer y sobre todo a compartir, ¿sí? Porque antes decíamos, no, pues yo lo estoy haciendo, no lo puedes hacer tú porque son otros niños, pero nos hemos dado cuenta compartiendo las fichas a nivel estatal de que podemos hacer adecuaciones y lo que a ti ya te sirvió, también a mí me puede servir, ¿sí? Y compartir también qué hicimos y cómo nos fue. Siento que esa es una parte, pues, importante también. Muchas gracias. Sí, maestra Adi, muy cierto. Y esto de las ramificaciones que tuvo después el ejercicio de sistematizar, ¿no? No se quedó nada más en una práctica, sino que esto, el motor, lo que impulsa después, a lo mejor un día hacemos un foro de qué pasó después de que sistematizaste tu práctica, ¿no? ¿Hasta dónde ha llegado el impacto de esta sistematización? Porque si varios maestros y maestras nos platican que a raíz de que sistematizaron su práctica, luego pues presentaron una ponencia, que lo llevaron a las autoridades de sus estados, que en sus escuelas se movilizaron otros maestros y todo eso es un valor adicional que no se logra ver nada más en el libro, ¿no? Porque el libro es una fotografía de ese momento y de esa práctica, pero mucho sucede después. Gracias por recordárnoslo, maestra. Maestro Edgardo, adelante, te escuchamos. Claro, muchas gracias. Pues me parece que algo importante que puedo rescatar de esto es la socialización de todos esos conocimientos, de todas esas buenas prácticas que se está dando. Las universidades lo hacen todo el tiempo, tienen sus comunidades de aprendizaje, donde el colectivo de académicos comparte lo que les funciona, lo que no les funciona, cómo mejorar. Me parece que ya es momento de que nosotros hagamos lo propio. Si nos quedamos esperando a que las autoridades estatales, federales, nos den los espacios, a veces eso se complica por la misma dinámica. Sin embargo, espacios como este permiten precisamente generar esos equipos, esos grupos, esas comunidades de aprendizaje en donde los compañeros maestros podemos realimentar la práctica de otro y aclarar dudas, muchas veces que nosotros tuvimos en algún momento. Y lo comento porque, por ejemplo, respecto de la evaluación, en ocasiones es muy común que los que egresan de las escuelas y se integran inmediatamente a trabajar tengan dudas sobre cómo evaluar de manera efectiva. Tienen la duda de, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Realmente estoy evaluando lo que quiero evaluar? ¿De qué manera puedo obtener los indicadores que me permitan saber si lo que estoy haciendo es correcto o no lo es? Entonces, todo esto que hacemos me parece que abona a que estos compañeros disipen esas dudas, y no solamente respecto de la evaluación, sino de muchos otros temas, de muchas otras situaciones, en donde es muy amable la información para leer también, para comprender, e incluso las recomendaciones para llevarlo a cabo, cada quien adaptado a sus circunstancias, a su contexto, a su escuela, a sus alumnos, y que de esta manera pueda tener una mayor probabilidad de éxito la práctica que en ese momento va a replicar.
Creo que eso es lo más importante, es lo que más me gusta de todo esto, y que ese hecho de compartir, pues no solamente se quedó ahí, sino está creciendo. Ahorita estoy leyendo también en los comentarios muchos compañeros y muchas compañeras que están animando ya a integrarse, y que estoy muy seguro de que eso también va a llegar a otro lugar, que no se va a quedar solamente en el libro y no se va a quedar solo con ellos, sino va a llegar a otro lugar. Algunos otros compañeros lo verán, lo leerán, aprenderán de eso, y entonces de esa manera podemos, como comentaban, revalorizar el trabajo docente, que se den cuenta que nosotros tenemos también mucho que aportar. Muchas gracias, maestros. Sí, sí tenemos, tienen los maestros y maestras mucho que aportar. Son los principales que pueden aportar a este aprendizaje, estas comunidades de aprendizaje que queremos precisamente con ejercicios como este foro ir fomentando, ¿no? En todas las entidades, y que aquí empecemos a apoyarnos unos a otros, a escucharnos unos a otros, espejearnos, ¿no? Y como ya bien decían en el panel anterior, el impacto de un maestro no se sabe hasta dónde llega, ¿no? Lo mismo el impacto de hacer de sistematizar una práctica y de compartirla y de que alguien nos escuche y de luego publicarla, no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿no? Puede ser infinito este ejercicio. Entonces, pues gracias por recordárnoslo. Maestra María, te escuchamos. Gracias. Pues bueno, ya mis compañeros han aportado cosas muy enriquecedoras. Yo estoy segura que en todas las aulas de nuestro país ocurren diariamente cosas extraordinarias. Entonces creo que este foro es esa oportunidad para sacar de ese anonimato esas cosas extraordinarias que ocurren, ¿no? Porque ahí está la verdadera labor de la educación, ahí está el momento, el instante preciso en que podemos ver cuando un niño aprende, cuando a un niño se le encienden los ojos porque aprendió algo, ¿no? Creo que ahí radica como ese milagro de cada día del aprendizaje. Entonces creo que el poder compartirlo es una oportunidad maravillosa, y que existe este foro lo es, ¿no? Porque no solamente cuento lo que hice y lo que me funcionó, sino como dicen mis compañeros, puedo conocer lo que otros han hecho. Yo en lo personal, algo que me llevé mucho y que me llevo siempre con este foro es que a partir de este foro yo pude sistematizar pues tan detenidamente esta práctica, que sí pude concretar un libro que se llama Roto y otros cuentos, y que está pendiente para una publicación de una convocatoria en la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque cuando salió esa convocatoria era precisamente eso, nuevas publicaciones, y había un área infantil. A esa convocatoria yo inscribí Roto y otros cuentos y recibí una carta de aceptación. Aún estamos en ese proceso, pero eso se los cuento con el ánimo de pensar que estas cosas que ocurren al interior de mi aula un día pueden salir, no para que vean que la maestra María hizo esto, sino para que otros más niños puedan leer esos cuentos, para que otros maestros también puedan crear a partir de esas ideas, inspirarse con otras similares, ¿no? Y con otras más grandiosas todavía. En eso radica la importancia de este foro para mí. Muchas gracias, maestra María. Sí, qué importante este efecto multiplicador que ha tenido esta participación en el foro, y que también no se ha quedado nada más en la práctica que sistematizaron aquí en el foro, ¿no? Sino cómo ha influido en otras áreas de su vida y en otras áreas de su práctica. Realmente yo me quedo pues muy conmovida, muy agradecida de escucharles, de que hayan también dado este tiempo para en este nuevo foro compartir sus experiencias y animar a otros maestros, a otras maestras a que se sumen y que les bajen también la ansiedad con esto de que pues no se preocupen, es escribir acerca de una práctica que ustedes ya la están llevando a cabo, ya la llevaron a cabo, le tienen cariño y quieren compartir, ¿no? Entonces, pues veo muchos comentarios en el chat sobre maestras y maestros emocionados de escucharles, emocionados de lo que está sucediendo en este foro, y pues no me queda más que animarlos a que continúen, que estén aquí el día de mañana, y que ingresen a este proceso que sí toma tiempo y que pues de verdad es muy rico, porque de verdad es un proceso hecho con amor de los tutores, las tutoras que
que los acompañamos y de los maestros y maestras que se ponen a disposición de decir, esto es lo que quiero yo decir. Aquí no hay ningún experto enseñándole a alguien, somos todos caminando juntos, escuchándonos unos a otros. Y eso es realmente lo que es una comunidad de aprendizaje, ¿no? Pues muchísimas gracias. Aquí concluye el panel del día de hoy. Patti, te dejaría yo la palabra para cerrar el día de hoy, o aquí estás, Patti. Muchas gracias. Al contrario, maestra Mercedes del Valle, muchísimas gracias por esta magnífica conducción de este panel. Yo me conmuevo junto con usted de ver la generosidad de maestros que participaron el año pasado y que hoy comparten con los nuevos compañeros lo que vivieron. Creo que es la mejor manera de que otros maestros entiendan el ejercicio al que les estamos invitando, ¿no? Yo la invitación también que les hago es, ¿quién se quiere ver el próximo año compartiendo con la nueva generación y estar aquí? También comentando con otros compañeros maestros lo que ustedes han hecho. Por supuesto, Meche, que yo me quedo con algunas conclusiones de este foro. Impresiona la formación de nuestros maestros mexicanos. Estos 4 maestros que ahora tú conduciste tienen una formación extraordinaria, pero revela lo que pasa a nivel nacional. Los maestros estudian mucho, se forman mucho, les gusta mucho ir a las normales, a los centros de maestros, a las universidades, y muestra de que estén aquí es una señal de esa formación. También impresiona la producción que hacen los maestros. Cada uno de ellos nos ha comentado otras publicaciones, otras participaciones que tienen en los centros comunitarios, en las universidades de su localidad, en la radio, con sus secciones o sus áreas que conducen sus supervisores. La generosidad de dar tiempo tanto de los tutores como de ustedes, maestros, es evidente. Y, por supuesto, que como ya lo dijeron ustedes, es un buen espacio para ayudarles a levantar la vista y decir que lo que hacen lo pueden ir ustedes compartiendo en otros espacios. Queremos, Meche, si me ayudas, a dar el reconocimiento a cada uno de los 4 maestros que intervinieron en este panel. Mostramos su reconocimiento mismo que haremos llegar vía electrónica a la profesora Adi del Socorro Galavis Suárez. Muchísimas gracias, maestra Adi, por este trabajo que usted ha realizado. Ahorita aparece en pantalla ese reconocimiento, ahí lo tiene usted, se lo vamos a hacer llegar, maestra Adi, y seguramente la subsecretaria que participó en el panel anterior estará muy orgullosa del trabajo que ha realizado. Lo mismo mostramos el reconocimiento para la profesora María del Refugio Reynoso Medina del estado de Jalisco, que también nos comentó, nos compartió, nos hizo evidente el trabajo de sistematización durante varios meses. Entregamos y mostramos también el reconocimiento a la profesora Ivonne Guadalupe Arballo Moreno del estado de Sonora. También su subsecretario se sentirá muy orgulloso del trabajo, de la generosidad que usted ha realizado. Y finalmente también al profesor César Edgardo Cantún Tamayo del Estado de México, quien también nos presentó su experiencia a lo largo de este foro, de este acompañamiento. Pues muchísimas gracias a los 4. Meche, muchísimas gracias por esta conducción, por los tutores que aporta Proeducación y por el trabajo también tan intenso que tienen ustedes en varias entidades. Muchísimas gracias. Y solamente algunos mensajes para el día de mañana. Miren, les dejamos en el chat las ligas de las 4 subsecretarías
que participaron con el propósito de que puedan ustedes ahí buscar los materiales, buscar los documentos que fueron mencionando cada uno de los subsecretarios. Y también les dejamos los 2 libros que ya generaron los maestros que participaron, tanto en el primer foro como en el segundo foro, para que los vayan hojeando aquellos que se interesan en participar. Quiero adelantar algún esfuerzo que vamos a realizar, aunque no garantizamos nada. Fíjense a los tutores que aquí me acompañan, a la maestra Meche del Valle. Fíjate, Meche, que nos han preguntado mucho los maestros, porque son casi 50 horas de trabajo de los 2 foros y de toda la asesoría, que sí podemos pedir a UCICAM que les den reconocimiento a los que concluyan su trabajo. Pues vamos a mandar cartas, vamos a presentar el trabajo en UCICAM y a lo mejor podemos obtener alguna respuesta. No hay garantía de ello, tienen un proceso muy riguroso para la aceptación de las horas que van ellos reconociendo, pero no hay peor esfuerzo y menor esfuerzo que el que no se hace. Así es que lo haremos y a ver si obtenemos alguna respuesta. Por ahí también, maestros y maestras, nos piden las categorías. Se las pongo aquí. Las categorías a las cuales ustedes estarán invitados a participar son estas que aparecen en pantalla. Váyanlo pensando con el propósito de que de una o de otra manera ustedes piensen en cuál les gustaría participar. He de decir que algunos de ustedes ya quedaron inscritos en algunas de ellas, pero eso no es una limitante. Finalmente, mañana les explicaremos el proceso para que ustedes puedan formalizar ya de manera personal su participación en cualquiera de estas 10 categorías. Diagnóstico de los aprendizajes, recuperación de los aprendizajes, planeación en condiciones de rezago, regreso y permanencia, identificación de componentes socioemocionales que favorezcan la recuperación de los aprendizajes, impulso a la autonomía, esto en la cuestión escolar, didáctica, en los consejos técnicos, en trabajo entre pares, etcétera. La 7ª categoría que estamos proponiendo, transversalidad y situacionalidad para generar un enfoque diferente para la recuperación de los aprendizajes. La 8ª corresponde a una categoría que ustedes han mencionado mucho, que es el papel de los padres, de las madres de familia dentro de la escuela. La 9ª, plataformas y programas tecnológicos para la recuperación de aprendizajes. Y la 10ª, adelantándonos al plan de estudios 2022. Esas son las categorías. Mañana se las entregaremos y les entregaremos también un documento que explica algunos de los aspectos que pueden tratar en cada una de ellas. Nos vemos, maestros y maestras, el día de mañana. En el programa mañana incluimos una conferencia magistral sobre cómo documentar nuestra práctica como oportunidad para impulsar nuestra formación profesional. Tendremos el panel de tutores quienes les platicarán sobre las metodologías. Se reunirán en grupos con los tutores por categoría para irlos conociendo, para que les digan un poco cómo es este acompañamiento. Terminaremos el día de mañana con la explicación de la liga y cómo se las compartiremos para el registro. Maestros y maestras, muchísimas gracias. El día de mañana será un poquito más largo, pero por el día de hoy hemos concluido nuestra parte de darles la bienvenida a este esfuerzo de sistematizar una buena práctica. A los tutores que hoy nos acompañaron,
a los ponentes y convocantes, muchísimas gracias por el trabajo que ya por tercer año consecutivo vamos a implementar. Y nos despedimos en vía galería, ¿no? Tratando de si nos ayudan a abrir sus cámaras para conocer esos rostros que seguramente si ustedes se deciden a participar, los vamos a ir teniendo cada vez más presentes. Pasamos las páginas de estos 316 maestros que hoy aceptaron estar con nosotros. Muchísimas gracias, maestros y maestras. Es un gusto ver la presencia de 27 entidades aquí presentes. Les damos la bienvenida, los invitamos a esta gran aventura y los esperamos el día de mañana. Muchísimas gracias, maestros y maestras. Nos despedimos. Gracias por su generosidad y los esperamos el día de mañana. Misma liga, a las 4 de la tarde arrancamos con toda puntualidad. Un abrazo fuerte a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Un abrazo. Saludos, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, subsecretaria, por estar aquí. También se quedaron algunos subsecretarios. Gracias por esa generosidad. Gracias. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias. Hasta luego, Hasta gracias. luego. Muchas gracias. Hasta mañana, compañeras. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Que descansen. Hasta Gracias mañana. por todo. Muy bonito. Desde Chilpancingo, Guerrero. Bye. Gracias, hasta mañana. Desde Acapulco, mañana. saludos para todos. Saludos desde Chihuahua. Gracias.